Buenas noches. ¿Me oyen bien o no? Fuerte y claro. Sí, bueno, listo. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo están? Estoy aquí admitiendo a los compañeros. Entonces, pues hoy voy a comenzar aquí explicando el contenido de la materia y los objetivos, lo que no expliqué ayer, lo que no alcancé. Ya hay 26, entonces ya voy a comenzar la clase. 27. Buenas noches. Entonces, bueno, voy a explicar. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿qué más? ¿Cómo están? Sí, entonces, Bien, profe. bueno, entonces voy a explicar lo que no expliqué ayer sobre el contenido programático de la materia. Diseño de estructuras, dos estructuras metálicas. Entonces, bueno, el objetivo general del curso es que ustedes egresen de este curso o salgan del curso sabiendo predimensionar estructuras metálicas para construcciones arquitectónicas y comprendan planos de estructuras metálicas en su totalidad. O sea, sepan para qué es una lista de corte de materiales, cuáles son la simbología de la soldadura, de la tornillería, de la perfilería, de la platinería. Sepan las especificaciones que se encuentran en las normas de las estructuras metálicas y pues comprendan todos los conceptos que están escritos en un plano o una memoria de una estructura metálica. Los objetivos específicos son conocer los conceptos referentes a estructuras metálicas, predimensionar las estructuras en los diseños arquitectónicos, conocer el flujo de trabajo en el diseño de una estructura metálica. O sea, cuando pasa el diseño del arquitecto al ingeniero estructural y este a su vez lo transmite hacia los modeladores o dibujantes, luego hasta que plotean el plano, mejor dicho. Y conocer el flujo de trabajo de la fabricación de una estructura metálica, o sea, cuando ya pasa ese diseño al jefe de planta del taller, y entonces cómo se efectúa ese flujo de trabajo en una empresa de estructuras metálicas. Conocer el montaje de una estructura metálica, ya cuando sale de la empresa o del taller fabricante de la estructura metálica. Entonces, esos flujos de trabajo los vamos a ver aquí, y el objetivo es que ustedes los conozcan y los aprendan, y leer y comprender los planos de estructura metálica de la simbología y especificaciones, como dije anteriormente. Entonces, el contenido de la materia, pues es la sesión 1, la que vimos ayer, introducción
Vimos que era una estructura. ¿Qué tipos de estructuras hay? ¿Cuáles son los sistemas estructurales? ¿Quién me puede decir cuáles son los sistemas estructurales de nuevo? A ver si pusieron atención ayer. Pórticos, muros de carga y sistema combinado. O porticados. Sí, ¿Cuáles? y falta uno, el dual. ¿Cuáles? Sí. Sí, esos 4 son según el título A de la NSR 10. Listo. Las clases de estructuras metálicas, los elementos estructurales y la breve historia de las estructuras metálicas. Que eso fue lo que vimos ayer. Lo que vamos a ver hoy, en la sesión de hoy, en la sesión 2, son las ventajas y desventajas de las estructuras metálicas, sobre todo de las estructuras de acero. Aunque también vamos a ver las ventajas y desventajas de las estructuras de aluminio. Casi son las mismas. Las estructuras metálicas en Colombia, donde vamos a ver algunas empresas de estructuras metálicas de Colombia, las principales en este momento. Y pues la problemática de la competencia de esas empresas de estructuras metálicas. Vamos a ver las nociones de las normas nacionales e internacionales aplicadas a las estructuras metálicas en nuestro país. Y la sesión 3, que es la tarea para mañana, los conceptos de viga, columna, perfil, perlín, vigueta, correas o purlines, cercha, templetes, tensores, riostras y arriostramientos, contravientos, sistemas mixtos, estilo de lámina colaborante, conectores de cortante, gualdera, pórtico, celosión, alma abierta y alma llena. La sesión 4, que es la que vamos a ver el lunes, los conceptos 2 son ménsulas, lucarnas, anclajes, perlines, platinas o pletines. En algunos países le dicen pletines, en México le dicen pletines, aquí en Colombia platinas, en Argentina le dicen chapas y en otros países o aquí mismo le dicen planchas, pero ya las láminas de mayor tamaño, las que se fabrican, que a veces vienen en dimensiones de 8 pies por 4 pies. La placa base, conexión, empalme, montaje, izaje, trasbolillado, cizallado, punzonado, corte de piezas metálicas, steel framing, estructuras modulares y espaciales, somos cúpulas, canopies, fachadas y predimensionamiento. Luego el martes vamos a ver la sesión 5, que es la propuesta de proyecto, o sea, el proyecto que vamos a realizar aquí en este curso y la evaluación de los conceptos con respecto a esos proyectos. En la sesión 6 vamos a ver la estructura metálica de una bodega, el plano y las fotos de una bodega y el flujo de trabajo de diseño de esa bodega. En la sesión 7 vamos a ver la estructura metálica de una cubierta, los tipos de aguas de las cubiertas, las pendientes y los elementos de esa cubierta, pero sobre todo los elementos estructurales, más que los elementos arquitectónicos. El flujo de trabajo de diseño de una estructura metálica de cubierta. En la sesión 8 vamos a ver la estructura metálica de un mezanine, las partes de ese mezanine, los tipos de mezanine, también planos y fotos de estructuras de mezanines, ya más a fondo. En la sesión 9, estructuras de escaleras y de rampas de acero. Y la mezcla también, que hay sistemas de escaleras con rampas, como las escaleras de los puentes peatonales. Pero todas estas entonces son de sistemas de escaleras de acero. En la sesión 10, tanques y silos de acero. Sobre todo estos tanques y silos se encuentran en las plantas industriales, como vimos ayer. Y allí vamos a hacer una segunda evaluación pequeña. O sea, cada 5 días una evaluación. La sesión 11, vamos a ver edificios de acero. Cómo se prediseña un edificio de acero, el flujo de trabajo y todos los elementos y los planos de un edificio de acero. En todas vamos a ver cómo se prediseñan esas estructuras para que ya el ingeniero estructural no deba hacer muchos cambios, sobre todo en las dimensiones, y no afecte los planos arquitectónicos, sobre todo en el último, en los edificios de acero, que ahí es donde se afecta más la arquitectura en un diseño.
La sesión 12, conceptos de estática y análisis de estructuras. Ahí vamos a ver el diseño estructural de una cercha, que es simple. Las cerchas únicamente transmiten esfuerzos a tracción y compresión, esfuerzos axiales. Y sí les enseñaron que eran esfuerzos a compresión y a tracción, o ustedes ya tenían este concepto claro en estructuras Sí, 1. señor. Sí, ¿Sí? eso Sí, ya, señor, lo ya vimos. lo- Sí, Sí, señor. señor. Ah, listo. Ah, pues ¿quién me puede decir qué es un esfuerzo a compresión y qué es un esfuerzo a tensión o tracción? Profe, atracción que sus fuerzas actúan en sentido contrario y a compresión que sus fuerzas actúan hacia la, ¿cómo ¿Hacia un me punto? explico? O sea, hacia el centro. Sí, hacia un mismo punto, sí, hacia el centro, sí. No, sí, bien. O sea, la compresión, como lo dice su nombre, aplasta o se comprime, así como cuando uno aplaude o oprime las manos, y la tracción es cuando jala. Sí, bien. Correcto. La sesión 13, catálogos de piezas de ferreterías. ¿Cómo se usan esos catálogos? Esta sesión es bien importante porque si conocemos los catálogos de las piezas de ferretería, allí podemos saber las propiedades de los elementos de manufactura, o sea, de los perfiles, platinerías, perlines, tubería, muchos elementos que luego vamos a utilizar para convertirlos en elementos de una estructura. O sea, vamos a ver los catálogos de platinas, catálogos de perfiles, catálogos de tejas, de steel, de tornillería, anclajes, soldaduras, y luego vamos a aprender sobre los predimensionamientos según las luces de una viga para una estructura metálica. Las luces entre columnas o de una viga. Y allí, pues, en lo importante es el de perfiles, donde vamos a ver el que es un módulo de sección, lo que principalmente utiliza un ingeniero estructural. Y yo les voy a enviar un software, o les voy a indicar cómo se descarga un software Archimedes. ¿Ustedes sí conocen ese software o no? ¿Algunos lo conocen, no? No, profe, yo no. Ah, bueno, ese es de licencia gratuita y es de ASESCO. Sirve para predimensionar los perlines o perfiles de lámina delgada que fabrica ASESCO, la empresa ASESCO. Cool. Entonces allí pues fácilmente van a poder colocar unas cargas por metro cuadrado y les van a dar los resultados de los predimensionamientos de correas, de viguetas, de vigas, y fácilmente ustedes las pueden aplicarlas en los diseños arquitectónicos y así pasarlos al ingeniero estructural, y habrán pocos cambios en esos diseños. No se afectará mucho. La sesión 14 vamos a ver los tipos de conexiones y empalmes, sobre todo de conexiones soldadas y pernadas. En las soldadas las conexiones que se efectúan en taller, o sea, soldadura de taller y soldadura de campo, su simbología. Y en los tipos de conexiones pernadas vamos a ver los tipos de conexiones a cortante y a momento, que son los principales tipos de conexiones pernados, y pues que ustedes aprendan a diferenciarlos, vean en un plano o en una obra una conexión con tornillos o pernada y sepan que esa es una conexión a cortante, una conexión a momento. Ahí vamos a hacer la tercera evaluación. En la sesión 15 vamos a ver la aplicabilidad de las normas que vamos a ver hoy, más usadas en Colombia. Entonces vamos a ver cómo se usan las tablas, aunque todas estas normas, sobre todo la NCR 10 y la NTC 5832, que hoy voy a abrirlas, voy a mostrárselas, y también hoy sí las tengo para copiarlas en el WhatsApp, y si no caen en el WhatsApp, pues hacemos un grupo de Telegram o en el mismo WhatsApp. Vamos a ver sobre todo la NCR 10 y la NTC 5832. Y esta NTC 5832 es muy importante para los arquitectos interventores o residentes. Entonces esa la vamos a ver en todo el transcurso del curso. La ISC es la norma americana que aplica pues para América, entre nosotros como estamos aquí en Latinoamérica.
Y pues hoy la vamos a ver, la AWS, la SCPC, que es la norma para acabados, pintura y limpieza de elementos estructurales. Aquí en esta SCPC es donde nos dice cómo es que se debe aplicar el sandblasting. También vamos a aprender qué es sandblasting. Y también los tipos de pintura de acuerdo a la exposición que tenga la estructura. Por ejemplo, si la estructura está ubicada cerca al mar, entonces tendrá un tipo de pintura diferente a una estructura que se ubica aquí en Bogotá. Vamos a ver también las tolerancias de piezas y las tolerancias de agujeros en la sesión 15. En la sesión 16 vamos a ver planos de estructuras metálicas de acuerdo a la NSR 10, pues allí se encuentran algunas características de cómo deben presentarse los planos, aunque sí, vamos a abrir ejemplos de planos de estructuras metálicas y vamos a aprender la simbología, como ya lo he dicho, que los planos deben tener siempre una lista de cortes materiales, deben tener unas especificaciones y las escalas que se deben trabajar, y las unidades que deben ser en milímetros siempre en estructuras metálicas. Y pues eso vamos a ver en la sesión 16 y todo lo concerniente a planos de estructuras metálicas. En la sesión 17 vamos a ver software y nociones de metodología BIM para el diseño y detallado de estructuras metálicas. Ya vamos a ver algunos ejemplos y abrir softwares de estructuras metálicas como Advanced Steel, Tecla Structures o ProSteel, que son los 3 softwares BIM más usados aquí en Colombia, porque el anterior software, pues, como todos lo sabemos o lo han utilizado, pues es AutoCAD, y otros softwares que se descontinuaron como el AutoCAD Structural Detailing o el BOCAD, que casi no se utiliza, únicamente lo tienen 2 empresas aquí en Bogotá, Poliuprotec. Sesión 18, nociones de fabricación de estructuras metálicas. Sesión 19, nociones de montaje de estructuras metálicas. Y sesión 20, la evaluación y entrega de proyectos. Y bueno, ¿tienen preguntas al respecto de este contenido? No, señor. ¿No? Una pregunta, profe. Para hacernos una idea del proyecto, ¿cómo lo tiene pensado? O sea, de acuerdo a lo que vayamos avanzando, vamos haciéndolo, o al final se hará, no sé. Bueno, el proyecto lo vamos haciendo. Si quieren, se van adelantando. Van leyendo la NTC 5832 que hoy más tarde la coloco en el WhatsApp. Si quieren, no, más bien la otra semana les entrego y les expongo planos de estructuras metálicas. Van viendo planos de estructuras metálicas y si quieren me los van presentando. Pero ustedes han presentado proyectos a las otras materias, a las materias de los anteriores módulos, ¿cierto? Y no son muy grandes. No, son, pues, de acuerdo como la intensidad horaria, pues es como tan apenas, pues, no sé, Sí. de acuerdo a eso. Y nosotros lo hemos hecho de a medida de que va avanzando la clase. De pronto, no sé, me parece a mí como hicimos en una clase anterior. Pero Listo, usted no, dirá, no. profe. Así podemos hacer desde el lunes. Entonces, pues o desde mañana, Entonces sería, si qué quieren. pena, profe, entonces sería que tengamos ya claro qué se va a hacer, cuáles son los grupos, dejar todo claro de una vez para comenzar a mostrar avances, porque de todas maneras pues no es mucho tiempo, son 20 días nomás, bueno, digamos que 20 sesiones, Aquí Edgar levantó pero la sí, mano. pues como para ir adelantando, ¿Sí? porque siempre salen hartos grupos, por lo menos ahí en la sesión 20 que dice entrega de proyectos, pues me imagino que cada quien irá a exponer o a presentar su trabajo. Entonces siempre se puede estar viendo tiempo, ¿sí? Entonces de Listo. pronto si el proyecto es grande, de pronto habría que dejar como 2 sesiones para poder hacerte la entrega. Bueno. Bueno, si lo vamos mirando. No, eso lo es mejor que lo vayan presentando, o sea, lo vamos haciendo desde mañana. Les muestro un plano de estructura metálica. Si quieren, les explico brevemente cómo es un plano de estructura metálica. Y pues el proyecto va a ser
un área, o sea, va a tener un área no mayor a 100 metros cuadrados, o sea, pequeñito. Lo importante lo importante, sí está grabando, ¿cierto? Sí. Bueno, lo importante, Señor, desde que iniciaste grabas. bueno, lo importante es que ustedes comprendan todo, absolutamente todo lo que contiene un plano de estructura metálica y también comprendan el flujo de trabajo en las diferentes etapas de diseño, fabricación y montaje de una estructura metálica. Eso es lo importante, que aprendan a predimensionar. Entonces, pues, yo les voy a entregar entonces a cada uno un proyecto, a menos que ustedes tengan unos proyectos y me los muestren la otra semana, que sean pequeños. Así algunos van a, por ejemplo, a realizar el proyecto de un mezanine con escalera, otros de un canopy, otros de una estructura de cubierta, otros de una bodega, otros de una escalera, otros de una torre, y así, otros de una estructura para una valla, otros para de pronto un edificio pequeñito, una casita. Entonces, pues cada uno tendrá proyectos diferentes y en el día de la evaluación lo que haré es preguntarles al otro grupo, a un grupo, con respecto al plano del otro grupo, a ver si lo comprenden o lo entienden. Sí. Perfecto, profe, me parece ideal. ¿Sí? ¿Bien? Sí, no, Sí, profe, gracias. sí, Sí. más o menos esta metodología se ha utilizado antes y es muy buena porque la gente empieza a aportar ideas y se va corrigiendo y la gente va aprendiendo. Y el que no entiende, pues se aclaran las cosas y se continúa la clase y se continúan los proyectos. Para mí me parece perfecto. Giovanni está levantando la mano ahora. Profe, excelente que pueda hacer grupitos porque somos, creo que 34 y grupos de a 3 para 10 5. grupitos, bueno, a Sí, a 35, 3. para que sean más pequeñas las exposiciones, más compactas y mejor que de los temas, profe. Con eso no se repiten. Así como lo acabo de escribir, me parece ideal, profe. Y los parámetros Sí. que queden claros, con eso no cometemos errores y sobre todo pérdida de tiempo. Listo, sí. Se pueden dejar 30 minutos de cada sesión para mostrar avance, profe. Puede ser, ¿no? Sí, sí. O los que vayan a mostrar avance, pues avisan y para Pues, sacar el tiempo. sí, pues para no perder tiempo, o sea, al mostrar avances, pues los vamos aplicando a lo que vamos a ver en esa sesión. Si quieren, los Sí, muestran al inicio y los temas de esa sesión lo vemos en los proyectos que ustedes van haciendo. Pero, Vale, profe. sí, ¿ustedes ya tienen grupos de A3 Profe, mejor que los asigne si puede, o los que ya estén organizados. Pues Sí, venimos desde que comenzamos, se han ido formando grupos, profe. Entonces yo no sé qué les parezca, o pues el que quiera cambiar, el que vaya a cambiar, o si no, si ya están, pues comentarle al profe, o le voy ayudando a hacer una lista, pues con los que ya vayan ahí de pronto escribiendo en el grupo, o vayan lanzando la manito, bueno, sí, para organizarlos de una vez. sí, se me vas ayudando y en lo más pronto posible, o sea, si tienen esa lista para mañana o el lunes, mejor, y yo también Claro. para tener Claro. asignados los proyectos. Edgar está levantando Claro. la mano y Giovanni. Profe, qué pena. Digamos nosotros, las personas que somos nuevos, pues ahí sería como que nos dijeran, Asignarnos. sí, qué grupos ya están hechos y pues que los que no tenemos grupo, pues podamos hacerlos o que nos asigne su merced. Listo. Pues los que ya lo tengan, de A3, profe. Bueno, los que ya tengan mañana, y entonces mañana en el listado que me vas a hacer el favor de hacer, entonces vemos cuáles son los que faltan y ahí yo los asigno. En el grupo, por favor, en el grupo de estructuras metálicas, por favor, escriben, se escriben en un parrafito los que van a quedar en el grupo y yo los voy aquí organizando en un proyecto. Sí.
Entonces, pues son unos 36 o 34. 5, profe. Sí, pero hoy faltaron 2. Entonces, por 12. no, 3 faltaron. Habemos Faltó 33. 1, profe. ¿Cómo? Falta 1. Falta 1. Sí. O sea, ¿son 36 o 34? 35, profe. Somos 35 y con su merced seríamos 36. Ah, conmigo son Ah, 30. sí, entonces sí faltan 2. Sí, faltan 2. Sí, sí. Bueno, entonces, como son 35, entonces serían grupos de A3, sí. Bueno, 3 y queda uno de 2. uno de 2. Queda uno de 2. Sí, quedaría Sí, uno de 2. señor, queda uno de 2. Bueno, o serían 2. Profe, si hacemos 2 de 4, ¿puede ser? ¿Cómo? Y si hacen 2 grupos de 4 y el resto de 3. Sí, no, sino que casi no trabajan así y en un proyecto pequeñito. Más bien, sí, más bien un grupo de 2. Así quien más tenga experiencia podría quedar, o quien vaya adelantando, o si no, mañana vemos a ver si sí o si no. Lo hacemos de 2 grupos de 4. Entre los que, Gracias. si sobran. Por ejemplo, Porque el profe podría ser más bien que si hay 2 grupos de 4, más bien que esos 2 grupos sean el proyecto un poquito más grande. no, Podría ser, sí, en un mes no alcanzan y a veces solamente 2 hacen el proyecto y los otros 2 no. Entonces, no, mejor así como estamos. Profe, una cosita. La verdad que eso me parece que es una asignatura bien importante porque pues todo lo que se diseñe como arquitecto tiene que llegar de todas maneras a construirse y van a hacer muchas cosas que en la vida práctica y en cualquier desempeño en obra pues es muy importante esta asignatura. Yo sí quisiera de que pues nos diera puerta abierta para todas las preguntas o dudas que tengamos, porque pues no sé si habrá unas estructuras 2, creo que no, entonces pues aprovechar al máximo sus conocimientos y sus aportes, ¿no? Sí, El problema es que con la exposición también se va perdiendo clase, pero pues la exposición también nos va dando también pues digamos que la nota. no, en las mismas exposiciones aplicamos los temas de cada clase. Perfecto, Por perfecto. ejemplo, Esa es. si ustedes tienen tornillos, cogemos el plano de alguno y lo vamos explicando, o los planos, y ahí los abrimos y en el mismo plano que ustedes están haciendo yo les digo si está bien y les digo las normas que aplican. Por ejemplo, si la clase es de perfilería, de catálogos de perfilería, entonces les explico cómo es que deben escoger los perfiles y todo lo referente. Y pues en esa clase voy a explicar, en esa clase o de pronto antes voy a explicar el software del Archimed. Aunque yo creo que lo más pronto posible se los voy a entregar. Con eso ustedes lo van cacharriendo, lo van abriendo y me pueden ir haciendo las preguntas acerca de ese software donde pueden prediseñar elementos metálicos de esa empresa Sesco. Profe, ahí en eso lo vamos a presentar. ¿Ese va a ser el programa para presentar la estructura No, o puede ser cualquier otro? no, es un plano y por eso la estructura puede ser pequeña, o sea, no va a ser una estructura gigante, pero por ejemplo en el de la estructura metálica de cubierta, que tenga unas 3 cerchas, tenga unas 5 correas, templetes, contravientos, pero que todo esté bien prediseñado y que todo esté bien nombrado, que los símbolos de soldadura estén bien escritos, los símbolos de tornillería también. Profe, ¿y los planos serían AutoCAD? Sí. Ok. Sí, pero pueden entregarlos en PDF o en AutoCAD o en las dos, en DWG y PDF. Sí sabe. Y entonces mejor pues, ¿todos saben AutoCAD? Sí, pues yo vi una materia que tenían que era AutoCAD. Sí, Tenemos conocimiento. Sí, señor, ya vimos AutoCAD, sí, señor. Listo.
Yo les voy a entregar un LIPS de AutoCAD. ¿Sí saben qué es un LIPS? Un LISP o AutoLIPS. Macros no hemos visto, Sí, pero bueno. es como un macro de AutoCAD. O sea, no lo tienen que crear, sino nada más abrir. Entonces yo mañana les voy a enseñar cómo se utiliza ese LIPS. Se llama 5 Tools. Entonces en ese LIPS él automáticamente pues inserta perfiles vendidos en Colombia, perfiles de estructuras. Entonces así pueden hacer el plano más rápido. O sea, es algo programado, automático. Se llama 5 Tools. Y era de licencia gratuita. Se lo creó en los tiempos que no habían softwares paramétricos BIM. Lo creó un ingeniero de la Universidad Inca, un ingeniero mecánico que trabajaba en HD Estructuras Metálicas. Y lo creó y se distribuyó en los años 90 y a inicios de 2000, pero ya después cogieron fama los softwares paramétricos o BIM, así como Tecla Structures, Advanced Steel y Pro Structures. Entonces, pues él ya no siguió vendiendo más, porque él creó ese software pequeño o plugin de AutoCAD, que se llamaba 5 Tools, y otro que se llamaba Lima, en el cual insertaba automáticamente una lista de materiales. O sea, uno dibujaba el plano, le ponía unos títulos y el plano automáticamente contaba los bloques de los títulos y automáticamente se generaba una lista de materiales sin necesidad de Excel ni de estar sumando con calculadora. Dilo. Sí, a diferencia de cuando se hacían planos de estructuras metálicas a mano, que uno tenía que saber mucha trigonometría, sobre todo en las cerchas, para calcular las dimensiones de los elementos. Pero ya con AutoCAD, el AutoCAD automáticamente inserta la longitud de cada elemento y las cotas. Bueno, entonces vamos a ver la sesión de hoy, la sesión 2. Entonces, pues la sesión de hoy voy a abrir aquí. Bueno, eso ya lo vimos. Los objetivos, entonces hoy vamos a ver las ventajas y desventajas de las estructuras metálicas como material del acero y el aluminio. Bueno, la primera ventaja, perdón, de las estructuras de acero y de aluminio es que tiene alta resistencia por unidad de peso. O sea, no necesita mucha densidad para ser resistente, a diferencia de las estructuras de concreto que necesitan mucho volumen para lograr una resistencia a las cargas que están aplicadas sobre ella. Por ejemplo, una estructura de concreto de una sección de 30 por 40 resistiría lo mismo que un perfil metálico o se homologaría a un perfil IPE que es muy delgadito. Eso sí, pues toca tener en cuenta que el acero tiene una densidad de 7.850 kilogramos por metro cúbico, mientras que el concreto tiene una densidad de 2.400 kilogramos por metro cúbico. Pero así pues ven que el acero tiene 3 veces o más densidad que el concreto, pero las secciones son esbeltas, son muy delgaditas y logran la resistencia. Entonces, como son delgadas, esa IPE o ese perfil o ángulo que pueda resistir la misma carga que una viga de concreto de 30 por 40 va a pesar aproximadamente, digamos, por ahí unos 200 kilos, mientras que esa viga de concreto pesaría aproximadamente por ahí media tonelada. Entonces, esa es una ventaja, la alta resistencia con respecto a la sección de sus perfiles. Y por eso se utilizan en la construcción, sobre todo de cubiertas. En las cubiertas se utilizan las estructuras de acero, de aluminio, de guadua y de madera, sobre todo. Es pocas veces las veces que se utiliza, en pocas veces se utilizan las estructuras de concreto. Homogeneidad. Las propiedades del acero no se alteran con el tiempo ni varían con la localización de los elementos estructurales. Bueno, esto es relativo.
con respecto al concreto, porque el acero sí se dilata y se contrae cuando calienta el sol o hace frío. Eso se ve, por ejemplo, en las puertas que tienen chapas de acero. Cuando hace mucho calor o mucho frío, la puerta se tranca o a veces la puerta está floja y a veces está dura. Uno ahí nota, o en otros elementos. Eso es como el elemento así que usamos cotidianamente. Y ya todo se Elasticidad. En esta ventaja del acero y del aluminio, pues el material tiene un comportamiento elástico. Sí saben los conceptos de elasticidad y plasticidad y vieron una curva de esfuerzo de formación. ¿Quién me puede decir qué es elasticidad? ¿Y quién me puede decir qué es plasticidad? ¿O qué es algo elástico y qué es algo plástico? Ah, Edgar, que levantó la mano. Bueno, elástico es el efecto que se produce, digamos, en un metal cuando se le crea una fuerza y él vuelve, se deforma y vuelve y toma su forma normal. Hasta ahí es elástico. Y plástico es cuando logra una elongación mayor y empieza como a deformarse, pero continúa, sigue la continuidad. Esa es la idea que tengo. Sí, está bien, sino que pues eso afecta a todos los materiales, no solamente al metal. Por ejemplo, si un caucho tiene hasta cierto límite de elasticidad también, después se rompe. Lo que pasa es que la curva esfuerzo de formación de un caucho es diferente a la curva esfuerzo de formación del acero o del aluminio. Entonces, en esa curva de esfuerzo de formación, ¿ustedes la vieron o si quieren abro una curva de esfuerzo de formación y les explico? Bueno. Nos sobra la explicación, sería bueno recordarlo. Listo. Debieron haberla visto en estructuras 1, pero muchos no han visto esa materia. Bueno, voy a buscar una porque como no tenía aquí preparado esa curva de esfuerzo de formación. Bueno, aquí vemos esta. Pero veamos una del acero, que es lo que vamos a ver más que todo. Esta. Esta. Bueno, si ven aquí bien la curva de esfuerzo de formación. Entonces esta vertical es el esfuerzo. Es el esfuerzo. Y este horizontal es la deformación, indica la deformación. Entonces esta curva, esta es la curva del acero, esfuerzo, viceversa, deformación. Entonces esta es la zona elástica. Esto indica que cuando se estira o se comprime el acero hasta este punto, el acero es elástico. De ahí para allá hay una propiedad que es elastoplástica, que indica que el acero no es ni plástico ni elástico, o sea, no retorna, cuando se le aplica un esfuerzo, no retorna a su estado inicial, pero tampoco se vuelve plástico. Y aquí ya es la zona plástica, donde el acero le aplican un esfuerzo y el acero ya queda deforme, ya queda deformado. O sea, eso es como cuando le dan golpes con martillo, muchos golpes con martillo, y el acero ya queda deformado. Cuando se estrella un carro y vemos si el carro tiene acero y aluminio, el acero ya queda deforme. Entonces ya eso quiere decir que ya pasó por la zona plástica. Estos puntos se llaman límites, o sea, este es el límite elástico y este es el límite plástico. Y aquí el final es el límite de rotura, o sea, ya cuando le aplican mucho esfuerzo al acero, al final de la curva ya el acero se rompe.
Aquí es ya cuando se rompe el acero. La propiedad que tiene la curva de esfuerzo de formación del acero es que es igual a compresión que a tensión, mientras que otros materiales como el concreto, la curva de esfuerzo-tensión es una y la curva de esfuerzo-compresión es otra. El acero, sobre todo el que se utiliza para los refuerzos de varillas, tiene un límite de fluencia, y el límite de fluencia se encuentra aquí en esta zona. En esta zona es la fluencia. Y en esa zona es donde pues, se mide la resistencia del acero. Por eso es que siempre uno debe conocer el límite de fluencia de los materiales. Y el límite de fluencia del acero de los refuerzos de concreto es 4.200 kilogramos por metro cuadrado. Y el del acero estructural, de las estructuras metálicas, el A36 es 2.530 kilogramos por metro cuadrado. El del otro acero estructural de mayor resistencia, que es el A572 grado 50, perdón, ese es 3.600 kilogramos por metro cuadrado. Entonces ese límite de fluencia se encuentra aquí, y eso es lo que mide la resistencia, o sea, la diferencia entre un material y otro. El límite de fluencia, pero en los metales. En el concreto, en los elementos que se comprimen, es el esfuerzo a compresión. En concreto, por ejemplo, tienes un FC, o sea, la nomenclatura, la abreviatura de la resistencia del concreto es FC, y ahí es 210 kilogramos por metro cuadrado. Y el acero, entonces, es lo que les dije, es un FY. FY significa límite de fluencia. ¿Sí comprendieron o tienen alguna pregunta? Porque, bueno, esta curva la descubrió Hooke, y por eso se llama ley de Hooke, y se aplica sobre todo en los resortes que son elásticos. Retornan a su forma, así como dijo Edgar. Bueno, alguien va a hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta o no? Para mí quedó claro, profesor. No, señor. Gracias. Bueno, eso es explicado con esta curva, explicado así con un ejemplo, o en la realidad pues sería, como les dije, sería rompiéndolo aquí, rompiendo el material aquí, estirándolo y que retornara a su forma, y todo este esfuerzo que se aplica aquí. Bueno, aquí es el esfuerzo en kilogramos, y aquí es el límite de fluencia donde se le aplicaría ese esfuerzo por centímetro cuadrado. Bueno, entonces seguimos explicando las ventajas del acero. Bueno, eso es en la elasticidad. Entonces el acero es más elástico que el concreto y que la madera. Y lo mismo el aluminio. O sea, estas propiedades aplican para esos dos materiales, porque puede que el aluminio no sea tan resistente como el acero, pero sí es más resistente con respecto a su sección que el concreto o que la madera. La precisión dimensional, como el acero pues ya está estandarizado, los perfiles se encuentran en las ferreterías, en Home Center, en Easy. Uno fácilmente puede ir por ellos, sobre todo si son estructuras de menor tamaño. Si son grandes, en ferreterías grandes, como La Campana o GIJ, que son ferreterías grandes, en donde encontramos esos perfiles grandes que les voy a comentar en la clase de perfilería. La ductibilidad, pues es similar a las anteriores propiedades, o sea, el acero resiste muchas cargas, y pues también se deforma un poco. Entonces esta es una ventaja, que se deforme, porque por ejemplo una viga que no quepa en una estructura en el momento de lisaje o de montaje, se puede acomodar o se puede martillar un poco, se le puede aplicar algún esfuerzo menor, y el acero es tan dúctil que se puede acomodar, puede caer en ese espacio
en el que se había diseñado, eso sí, porque si no es prediseñado, pues, o diseñado, pues no, o sea, está mal el proceso. Y la tenacidad, pues la tenacidad es la capacidad, o la propiedad mejor, que tiene el acero de absorber grandes cantidades de energía en una deformación. O sea, el acero es capaz de resistir a través del tiempo pues muchas cargas y esfuerzos. La facilidad de unión con otros elementos, con otros miembros, pero aquí es relativo, porque esa ventaja es con respecto a otros miembros del mismo material, del mismo acero. Sobre todo si es acero de una calidad con acero de otra calidad. Ayer creo que John me preguntaba sobre la unión la unión de un anclaje. Allí le envío una foto al WhatsApp. Allí se ve que hay un tornillo de un tipo de acero, que puede ser un acero SAE 1020 o 1010, unido con una tuerca galvanizada. Cuando están los elementos galvanizados, todos los elementos deben ser galvanizados, o si no, el elemento que no está galvanizado oxida al galvanizado. Y también no puede ocurrir lo contrario, como se ve ahí que está oxidado el tornillo, el anclaje, el elemento de anclaje, que está roscado, y por eso se asemeja a un tornillo, aunque es el gancho del anclaje, y la tuerca sí está galvanizada, lo mismo que el otro elemento. Y lo mismo también, por ejemplo, un perfil a 572 grados 50 se debe unir con tornillería a 325, con ese tipo de tornillería. Por eso la A325 es el tipo de tornillería más usado en Colombia. Aunque hay empresas pequeñas que utilizan esa de grado 5 o esa de grado 2, y esto está mal, porque esa tornillería no se debe utilizar para las estructuras metálicas. Entonces esa varilla que de pronto está en la foto puede ser SAE 1050. O sea, las normas SAE aplican es para elementos mecánicos, no para elementos estructurales. Y cuando se utilizan, o algún ferretero la recomienda para reemplazar algún tornillo, bueno, Edgar aquí levantó la mano. Profe, lo del galvanizado sí lo entiendo, pero lo otro que está hablando, tradúzcanoslo al español, como qué afecta. Sé que por ser galvanizado y metal se crea como un arco, como un óxido, una reacción como química. Sí. Pero en los otros tornillos que dice usted que no se deben usar, ¿cuál es la explicación más clara para eso? De las Bueno, normas ahí va a seguir. Por ejemplo, una estructura de aluminio con una de acero nunca se deben mezclar. O sea, la de aluminio, una estructura de aluminio cuyos elementos sean todos de aluminio, no se oxidan. Pero cuando se mezcla con el acero y el acero no está bien protegido y el acero se oxida, este produce que el aluminio se oxide y cree la alúmina, que es el óxido de aluminio. Y entonces el aluminio también se va a deteriorar. Lo mismo cuando se mezcla el aluminio con madera. Sobre todo esta unión entre diferentes materiales aplica es para el aluminio. El aluminio sí se daña cuando se mezcla con madera o cuando se mezcla con acero. Sí, por ejemplo, en estructuras que queden cercanas al mar, en las cuales pues se debe aplicar pintura epóxica para proteger el acero. Pues a veces aplican mal esta pintura o no se la aplican, se corroe el acero y muy cerca hay elementos de aluminio. Entonces el óxido del acero afecta por los iones químicos que contiene este material, afecta al material de aluminio. Entonces allí es donde no hay ventaja del acero ni del aluminio cuando se mezclan con otros materiales. Y allí pues el concreto sí tiene una ventaja respecto a ellos. Pero la desventaja que tiene el concreto es que el concreto no se puede unir una viga de concreto con una columna de concreto fácilmente, a menos que sea con anclajes epóxicos. O sea, las uniones entre elementos de concreto, después de estar fraguados,
son mucho más difíciles que las uniones de elementos de acero o aluminio. Entonces esto es relativo, ¿sí? ¿Sí comprendió? ¿Sí respondí a la pregunta? Sí, pero usted nombraba de unos tornillos que no se deben usar. ¿Cuáles son los tornillos de que usted hablaba? Ah, listo, esos los voy a explicar en la clase de perfilería y también en el transcurso, así cuando ustedes me pregunten sobre los planos. Son los tornillos A325. Esos deben cumplir la norma ASTM de la American Society Testing on Materials, que pues la voy a explicar ahorita. Pues bueno, la voy a explicar así mencionándola, porque esa norma lo que aplica es para las pruebas de materiales. Esa norma ASTM, que significa American Society Testing on Materials o Sociedad Americana para las Pruebas de Materiales, esa entidad lo que hace es avalar los ensayos que se aplican a todos los tipos de materiales que se utilizan en la fabricación de elementos, no necesariamente de construcción y no necesariamente de acero, de aluminio, de concreto. La STM es una norma que aplica para todo tipo de material. O sea, si estamos aquí en América, esa norma aplica y uno puede encontrar esa norma, los tipos de caucho, por ejemplo, que cumplan la STM, sino que ya serían otras normas. La STM 194, digamos, por ejemplo. Es una norma y que aplica para otro tipo diferente al acero, pero la ASTM A193 sí aplica para las varillas de anclajes. Es la ASTM A193 grado B4, sobre todo la que se utiliza en anclajes tipo petroleros o para columnas. Sí respondí con el ASTM A325 para tornillería. Sí, gracias, profe. Bueno, aquí seguimos con otra propiedad que es ventaja en las estructuras metálicas, que es rapidez de montaje, aunque esa aplica para todos los elementos prefabricados. Es así, sin importar su material, desde que sea prefabricado hay rapidez en el montaje, porque pues allí hay ventaja con respecto al cronograma, ya que algunos elementos se van fabricando fuera de la obra, en el taller, mientras que otros elementos se van fabricando in situ o en la obra. Si, por ejemplo, si está construyéndose la cimentación de una estructura, entonces en el taller vamos fabricando los pórticos metálicos de esa estructura, se va fabricando las cerchas, y no necesariamente de acero, sino también de aluminio, de madera, de guadua, o también prefabricados de concreto. Entonces esa rapidez de montaje aplica, pero para todos los elementos prefabricados. Disponibilidad de secciones y tamaños. Esa es similar a la de la perfilería que vimos anteriormente, por la disponibilidad que se encuentra actualmente, ya que todo está normalizado para la perfilería y también para las planchas de acero, sobre todo de acero. Cuando uno va a fabricar estructuras de aluminio, ocurre algo similar con las estructuras de plástico, aunque no tan complejo, que debe uno solicitarlas con anterioridad para no atrasarse en el cronograma, porque hay muchos perfiles de aluminio, pero no son estructurales. Al uno requerir un elemento o perfil estructural, pues no lo consigue así fácilmente en una ferretería como si consigue un perfil estructural de acero en una ferretería. Son pequeños o lo consigue en raras partes. Creo que ni siquiera en Home Center hay elementos estructurales de aluminio, así de perfilería. O hay, pero muy pocos. Bueno, costo de recuperación. Las estructuras de acero desecho tienen un costo de recuperación, en el peor de los casos, como chatarra de acero. O sea, el acero es sostenible y siempre ha sido sostenible. O sea, es uno de los primeros elementos que ha sido sostenible, ya que la sostenibilidad pues ahorita se encuentra, o sea, es muy importante en estos momentos en la construcción, pero el acero, las estructuras de acero siempre han sido sostenibles, porque es un material que vuelve a la naturaleza, o sea, al descomponerse vuelve a ser ferrita, que es el mineral del cual extraen el hierro y carbón. Y la siguiente propiedad de ventaja, que es reciclable, que es igual también, es similar, o sea, aplica para la sostenibilidad, pues no contamina.
El acero no contamina como si lo hacen los plásticos sobre todo. Sí, el material de plástico es como uno de los elementos de la construcción que más contamina. Permite ampliaciones fácilmente. Claro, el acero se utiliza, las estructuras de acero y aluminio. O sea, estas propiedades, estas últimas propiedades se aplican para los dos materiales, acero y aluminio. Permite ampliaciones fácilmente porque, por ejemplo, si uno quiere un mezanine u otro piso en concreto, pesaría mucho, o sea, representa mucho peso en una construcción, mucha carga muerta, mientras que esa ampliación en acero, en madera o en aluminio, ya que eso de que permite ampliaciones fácilmente, eso aplica para esos tres materiales. Igual, ya que en concreto, pues el concreto presenta una desventaja con respecto a eso, a las ampliaciones o adecuaciones de construcciones, que fácilmente se pueden hacer en esas estructuras, solamente que el acero, pues es más comercial, se consiguen mucho más fáciles los perfiles de acero, tiene mayor durabilidad y tiene otras ventajas con respecto al aluminio, a la madera y al aguado, que es mayor resistencia y la comerciabilidad que dije que tenía, o sea, se consiguen mucho más fáciles los perfiles. Se pueden prefabricar esas estructuras. Bueno, sí, el acero, las estructuras de acero de por sí son estructuras prefabricadas, así como había dicho, y pues tienen la misma ventaja de rapidez en el de montaje, como dije, que rapidez de montaje es una ventaja que tienen todos los componentes de una construcción que sean prefabricados. Bueno, ahora las desventajas de las estructuras metálicas. Profe, le faltó una de la anterior. Ah, no, de la sesión 2. Su merced coloca rapidez de montaje y debería estar ahí también y desmontaje. Ah, sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, claro, desmontaje. Y aquí también falta otra, pero es una ventaja con respecto al aluminio, o sea, no aplica para el acero que es más aséptico, o sea, el aluminio es más limpio que el acero y por eso se utiliza en fábricas de alimentos, en donde manufacturan alimentos. Allí las estructuras o tienen que estar protegidas o tienen que ser galvanizadas o tienen que ser de aluminio, galvanizadas, pero aunque el galvanizado también contamina, de aluminio o de acero inoxidable, sobre todo cuando son bien exigentes. Cuando la manufactura de alimentos no es tan exigente, pues las estructuras son en tubo y no en acumular el polvo. Pero cuando son exigentes, así como los lácteos que alcanzan a oxidar el acero, pues las estructuras deben ser de acero inoxidable o aluminio, o protegidas. Entonces esa es una ventaja del aluminio con respecto al acero. Y aquí unas desventajas de las estructuras metálicas. La corrosión. Claro, el acero frente al concreto, pues el concreto tiene esa ventaja. El concreto mismo, el concreto reforzado, protege al acero de refuerzo que tiene y por ello pues hay normas sobre el recubrimiento de los refuerzos que tiene una estructura de concreto. Por ese mismo factor. Aunque hay aceros que se oxidan, pero entre más se oxidan, pues protegen la estructura. De ahí es que debemos diferenciar el concepto de corrosión y oxidación, porque la corrosión se indica que el material se está dañando, la oxidación no. El acero que les digo es un acero A588 Corten. ¿Sí lo han oído mencionar o lo han visto? Sí, es el que usan en fachadas. ¿Cómo? Es el que usan en fachadas, ¿no? Sí, se usan en fachadas, pero grandes, ya que ese acero es importado. Pero sobre todo como estructura, o sea, estructuralmente se utilizan los puentes. Si han visto esos puentes que parecen oxidados, como el de la calle 80 ahí al lado del puente de Guadua, el que está imitando el puente de Guadua, o sí, sobre el río Bogotá, esos puentes que son nuevos, o el Vigacajón del puente de la calle 94, parecen oxidados. Si los han visto, ese es el acero ASTM A588 o Corten. Entonces ese acero que está tiene. aliado con cobre y el óxido de cobre protege
entre más se oxida el cobre, protege más al acero y por eso no necesita pintarse ni realizarle sandblasting ni ninguna protección, porque el mismo óxido de cobre protege al acero, aunque está oleado. Entonces, ese no se corroe es por eso, pero sí se oxida. Bueno, otra desventaja, calor y fuego. Esa sí es una desventaja evidente de las estructuras metálicas de aluminio y de acero frente al concreto. El concreto tiene mayor resistencia al fuego y eso lo podemos ver en edificios altos y en el caso de las Torres Gemelas, cuando colapsaron los aviones. Supuestamente ahí dañaron toda la estructura debido a que se calentó ese piso y ocasionó el colapso de las Torres Gemelas, porque esa estructura de las Torres Gemelas era de acero. Hubiera sido de concreto, si es el caso que se calentó la estructura, pues no hubiera colapsado, porque no se hubieran doblado o pandeado las columnas debido a la temperatura. Y bueno, en ese calor-fuego, ahí es donde debemos aplicar el título J de la NCD 10 para proteger esas estructuras de acero, pero sobre todo proteger a los ocupantes de la construcción en la cual se utilizan estructuras de acero, ya que ese título J recomienda aplicar a las estructuras metálicas pintura intumescente o cementicio intumescente. Pero esta pintura o cementicio intumescente es muy costosa, es tan costosa casi como el precio de la misma estructura metálica y por eso debe calcularse bien para que el presupuesto no resulte muy alto. Y los vendedores de estas pinturas o cementicios intumescentes recomiendan realizar los cálculos. Por ejemplo, esas pinturas intumescentes deben aplicarse en el interior de la edificación cuando están expuestas o a la intemperie. Una estructura metálica, digamos una columna, una cara de la columna va hacia la calle y no tiene ningún enchape encima, así tenga o no tenga enchape encima, ahí en esa parte no se debe aplicar en pintura intumescente, mientras que en la parte interior, en la parte que no está expuesta a la intemperie, en todas las partes que no están expuestas a la intemperie, que son de un área mayor, ahí se debe aplicar pintura intumescente. Uno debe considerar. Pero la norma, ¿Cómo? norma no lo exige. ¿Qué cosa? No lo exige. No se lo exige, o sea, son las construcciones que ya quieran tener de mayor calidad las estructuras, porque esas pinturas son muy costosas. Entonces, en las construcciones pequeñas, pues por presupuesto no se utilizan esas pinturas. Gracias, profe. Sí, y lo que hacen esas pinturas es que retardan el fuego, o sea, entre más costosa, pues retarda más, pero las que conozco tienen un tiempo de retardo de incendio, de que se incendie esa estructura para que no colapse sobre la gente de 2 horas. O sea, hay pinturas intumescentes y cementicios intumescentes de Sika, de Toxemen y de Promat. Son los más conocidos aquí en Colombia, sobre todo en Bogotá. Esas entonces se le aplican a las estructuras metálicas, protegen, porque al haber un incendio lo que hacen estas pinturas es que se convierten en una espuma, se hinchan y entonces protegen a la estructura de acero mientras la casa se va incendiando y pues no evitan que esas estructuras caigan sobre la gente en ese tiempo de retardo, 2 horas o sea, le dan tiempo a la gente para que evacúe el edificio mientras se está incendiando. Pero eso es lo que hace esa protección, esas pinturas costosas. Y por eso es una desventaja del acero y del aluminio, necesitan esas pinturas. Pero aunque solamente he visto que esas pinturas se les aplica a las estructuras de acero, yo no he visto a las de aluminio. Pandeo elástico. Bueno, esta es una desventaja, ya que con respecto al concreto, que tiene el acero, el aluminio, la madera, el aguada, porque son muy esbeltas las secciones debido a que resisten mucho por una de las ventajas que mencionamos. Pero entonces al hacer esbelto pues se pandean en un evento sísmico, o sea, cuando se aplican fuerzas horizontales y por eso es que las estructuras metálicas o de madera necesitan riostras, mientras que las de concreto no, las de concreto tienen todas las uniones rígidas.
Y por eso es que, como habíamos hablado ayer, pues las estructuras de acero requieren de riostras. Y la fatiga sobre todo se observa en los puentes metálicos, sobre todo los de vehículos o puentes vehiculares. Pues allí, de todas formas, así el puente sea de acero, de tener un piso de concreto, unas capas de concreto y concreto asfáltico que protejan la estructura metálica frente a la fatiga cuando pasen muchos carros o tengan disminuciones o aumentos de cargas. Entonces eso se ve en los puentes metálicos. Y bueno, ¿tienen preguntas? ¿Tienen más preguntas aquí o continúo con el siguiente tema? Profe, yo tengo una. Digamos, un mezanine hace parte de, ¿cómo le explico? O sea, digamos, si en la OPZ dice se pueden construir 4 pisos y uno hace en cada piso un mezanine, ¿eso se puede o serían 8 pisos? Sí, claro, así como las torres gemelas eran todas de estructura metálica, eso quiere decir que cada entrepiso era metálico. Pues allí no se llamarían mezanines porque el verdadero concepto de un mezanín es que es un piso entre dos entrepisos. Pero sí se puede construir todo el edificio con entrepisos metálicos. Esa era la pregunta. Así, por ejemplo, las torres gemelas, todos los pisos son unos rascacielos, eran unos rascacielos, y todos los pisos eran estructura metálica. Y casi todos los edificios altos de Nueva York y del mundo son fabricados en estructura metálica debido a la complejidad que tiene la fabricación o construcción en estructuras de concreto en grandes alturas. Ok. Hay Gracias, profe. ¿Sí? Hay dos alzando la mano. ¿Dos personas? Profe. Sí. Profe, quería apuntar algo. En desventajas se puede decir que esa falta de capacidad de adherirse al mortero para los muros, entonces también puede ser una desventaja porque pues toca agregarle otros elementos para que el muro no se salga de la estructura cuando se hacen muros entre vigas y entre pórticos de metal o de estructura metálica. Ah, claro, sí, esa es otra desventaja, la adherencia a otros materiales constructivos, y por ello se debe pulir con frecuencia las caras de los elementos. Y soldarle de pronto algunas varillas que entren en la mampostería o algo así, unos anclajes para que el elemento, y hay que colocarle, que creo que también unas dilataciones, ¿no? Para que el elemento pueda, cuando se mueve la estructura metálica, Ah, pero eso sí es en todas las estructuras para que no afecte. no fisure el muro. Sí, Pero claro. entonces, sí, no se arma como un solo elemento, sino quedan como dos elementos separados. Sí, eso de las dilataciones sí se debe utilizar en todo tipo de estructuras para que no afecte a los elementos aledaños en los eventos sísmicos. O sea, no se fracturen los muros, entonces en una construcción bien hecha uno debe dejar una dilatación entre los elementos estructurales y los elementos secundarios o no estructurales. Y las varillas también, porque pues, las estructuras de concreto también utilizan varillas entre los elementos de mampostería y las estructuras. Pero la adherencia, por ejemplo, de algún enchape a algún perfil metálico sí requiere que el perfil metálico sea pulido, o sea que la cara del perfil se vuelva corrugada para que pegue o se adhiera el enchape. Sí, hay 3 personas levantando la mano. Sí, señor. Sí, señor. Ah, listo. Sí, hay. Profe, yo no sé si eso todavía existe, pero en mi época, era 30 años, había algo que se llamaba la fractura frágil, que era cuando habían temperaturas muy bajas y había una cosa que se llamaba esfuerzo, creo que era triaxial, que hacía que hubiera fractura. ¿Eso todavía existe o ya se corrigió con la tecnología? Sí, no, eso todavía existe, pero eso aplica a casi todos los materiales. Pero eso es
disculpe mi pregunta. ¿Eso es más que todo donde hay temperaturas frías o puede ocurrir en cualquier parte, profe? O sea, No, cuando hay temperaturas así bajas, sí, frías. vale, profe. Gracias. Sí. Pero en el acero y el aluminio, o sea, en los metales, pues es el más evidente porque estos materiales se dilatan o contraen con los cambios de temperatura. Es que siempre mi duda fue, entonces, bueno, pues disculpe mi ignorancia. Era en el Ártico, por allá donde hace mucha nieve, entonces las estructuras no son muy buena idea o debe haber algún recubrimiento o un tipo de montaje especial para eso. No, lo que pasa es que de todas formas esas altas temperaturas afectan es a los materiales vírgenes o materiales que no están aliados. Y como el acero ya es un elemento aliado con el hierro hierro con carbono, entonces no lo afecta tanto y hay unos aceros especiales para eso. O sea, así como la 588 resiste el óxido y la corrosión con con la misma aleación de cobre, hay otro tipo de aceros que son recomendados para las bajas temperaturas. Gracias, profe. Sí. No, listo, sino que aquí en Colombia pues no aplican. Aquí lo que sí se debe tener en cuenta en los diseños de las cubiertas es el granizo y según el título B de la NSR 10 el granizo se debe contemplar 100 kilogramos por metro cuadrado de granizo, 1 kilonewton. Y sobre todo en las ciudades que sean más altas de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Así como acá en Bogotá. Y, hay alguien más levantando la mano. Buenas noches, profe. Buenas noches. Habla con Juan Plazas, profe, que pone la pregunta. En cuanto a costo y presupuesto, ¿qué es más económico, la estructura metálica o la estructura en concreto? No, a veces resulta el mismo precio, pero el precio cuando uno no ve la ventaja que tiene el acero en cuanto a cronograma, en cuanto a tiempo, o como dije, los elementos prefabricados, la ventaja que tienen con respecto al tiempo. Entonces, cuando uno evalúa o hace un presupuesto y evalúa el tiempo, allí sí tienen ventaja los elementos prefabricados, no solamente los elementos de estructuras metálicas de acero o aluminio, sino todos los elementos prefabricados tienen la ventaja frente a los construidos en sitio. Eso, entonces, pues esa es una de las principales ventajas cuando uno realiza un presupuesto. Las otras sí pues conciernen, por ejemplo, a la limpieza de una construcción. Cuando, por ejemplo, y esa es una ventaja de las estructuras metálicas con respecto bueno, voy a ir a la ventaja que tiene sobre la ampliación de las construcciones. Esta permite ampliaciones fácilmente. Pues el acero, por ejemplo, cuando vayan a diseñar o fabricar las estructuras de un local comercial dentro de un centro comercial, nunca o casi nunca se fabrican o se construyen estructuras de concreto porque son más húmedas y entonces, por ejemplo, en el paso de los corredores de ese centro comercial o digamos en el terminal de pasajeros del aeropuerto, a la entrada de cemento y agua y las mezclas para elaborar las vigas o columnas de concreto, pues resultan más sucios, más húmedas, mientras que la entrada de elementos metálicos pues es más limpia que si se construyera en concreto. Entonces ahí también influye en el presupuesto. Por ejemplo, si vamos a construir una estructura de concreto dentro de un local comercial, dentro de un centro comercial, tendríamos que también evaluar la limpieza de los corredores de ese centro comercial, ya que pues los elementos de concreto ensuciarían más los corredores de ese centro comercial. Entonces se deben evaluar otras cosas como que las estructuras metálicas son estructuras más secas y por lo tanto más limpias en su fabricación que las estructuras de concreto.
Ok, profe. Profe, y otra pregunta, disculpen. ¿Cuándo se considera necesario trabajar con estructuras metálicas? Bueno, o sea, se deben ver todas esas ventajas cuando o sea, cuando uno debe presentar algún proyecto rápidamente, cuando el cronograma está apretando mucho, cuando por ejemplo se debe tener espacios o se deben hacer columnas muy esbeltas que pesen poco y que no requieran mucho volumen. Entonces es mejor fabricar en estructura metálica. También cuando hay grandes luces, o sea, por ejemplo, las distancias entre columnas. Las distancias entre columnas, sí saben que es una luz, ¿cierto? La luz o claro, que es la distancia entre las caras de una columna y es muy grande. Entonces es mejor allí construir o fabricar una cercha o una estructura metálica que si fuera de concreto. En una luz digamos, hay aproximadamente 12 metros, una estructura de concreto sería de una altura de 80 centímetros o más. Y entonces, al ser, bueno, digamos de 60 a 80 centímetros. Y al ser de esta altura, pues tendría mucho peso. Y por el propio peso, esa estructura de concreto requeriría mucho refuerzo metálico. Saldría muy costosa, más costosa que una estructura metálica, una cercha que resistiría lo mismo y saldría mucho más económica. Entonces, cuando hay luces grandes, cuando hay fachadas, las fachadas, sobre todo las contemporáneas, se fabrican en estructura metálica, no en concreto. Las del concreto pues ocultan mucho la luz. Ahorita se están utilizando mucho las estructuras metálicas que permiten que la fachada sea totalmente de vidrio. Y pues con esos factores, o sea, y otros factores arquitectónicos, que ustedes vean, por ejemplo, las formas que tiene una estructura metálica, los triángulos, todos esos factores arquitectónicos que pueden diferenciar una estructura metálica de una estructura de concreto. Otra desventaja, creería yo, que puede ser la mano de obra. Pues es menos común ver un maestro especialista en este tipo por ejemplo, en la soldadura. Tienen que tener como un curso o algo que los avalúe. En cambio, en el hormigón ahí ya pues cualquier maestro o pues con su experiencia ya puede hacer una conexión de columna-viga. Sí, claro, esa es una desventaja importante de las estructuras metálicas y más que todo en las estructuras de aluminio. Pues ahorita hay varios soldadores calificados para estructuras de acero, pero sí, en realidad son pocos a comparación de los maestros o albañiles que hay para la construcción en concreto. Sí, claro. Además que los soldadores de calidad, o sea, una empresa buena de estructura metálica deben ser soldadores calificados ante la AWS. Y ante la AWS, pues los califican las empresas vendedoras o proveedoras de soldadura, como West Arco, Lincoln. Entonces el soldador debe estar calificado ante esas empresas, ante la AWS, que es la American Welding Society, que es la Sociedad Americana de Soldadura. Tienes dos preguntas y hay dos personas levantando la mano. Profe, una cosita, otra cosa que es una desventaja también en la estructura metálica que veo yo es que en la parte de interventoría, los interventores también requieren ciertas especialidades para poder hacerle todos los sistemas que se hacen como las pruebas que se le hacen a los cordones de soldadura, a las pruebas que se le hacen a los diferentes metales que se van a utilizar, en fin, pues radiografías, todo eso, todos esos procesos de control también encarecen en cierta forma la estructura metálica. Se puede decir que la estructura metálica está como en un nivel superior por agilidad, por costos, por luces, por apariencia, por arquitectura, comparada con la del concreto, que simplemente requiere funcir unos cilindros. Pues hablando así como, como de una forma muy sencilla, ¿no? Naturalmente requiere otros datos y hay otras pruebas, pero en sí se puede decir que requiere mucho más en la parte de interventoría.
Sí, o sea, tanto el personal operativo como profesional requiere ser más especializado en estructuras metálicas. Eso es, o sea, en tanto los albañiles como los profesionales deben conocer de ese tema o tener experiencia, aunque eso sí aplica para varios materiales de construcción y pues así como dijo, en el concreto se requieren los cilindros y, y en las estructuras metálicas los inspectores de soldadura, que hay de varios, hay inspectores de diferentes grados. Hay unos que saben realizar la inspección con tintas y otros ya con métodos destructivos. Bueno, continuamos con el siguiente tema. Profe, ¿usted me puede hacer el favor de darme ingreso a la... Alice, ¿cómo? ¿Me puede dar ingreso a clase por mi celular? Lo que pasa es que lo que le comenté ayer, profe, Listo, sí, claro. Muchas gracias. Pero ahí no está todavía, ¿o sí? No. Sí. Sí, espere. Sí, ya, listo. Muchas gracias, profe. No, listo. No, sí. Listo, no, bueno. Ahí Jorge estaba levantando la mano. Sí, profe, una pregunta. Sí. Viendo una viga IP de 10 milímetros, de 10 centímetros, a A572 sobre G50, dice que uso para columna. ¿También la puedo usar para viga? Sí, esas se pueden usar para viga, pero eso depende de los esfuerzos y de las dimensiones. O sea, Para una luz, por ejemplo, una luz de 370. Sí. ¿Y qué perfil es? Es una viga IP de 10 centímetros. No, esa luz está muy grande para esa, es una IP100. Esa luz está muy grande para ese perfil tan pequeño. Ya. Por el peso propio casi que se flecta. Cuando les enseñe a predimensionar, les voy a decir las luces, o sea, por cuál factor uno debe dividir para saber la altura de una viga. Que por lo general es en 20. Sí, En concreto se divide sobre 12, ¿no? Sí, concreto sobre 12 y las estructuras de aluminio y acero sobre 20. Pero también hay otros factores porque a veces el concreto también se debe dividir sobre 16. Eso sí se encuentran también en la NSR10, pero eso depende de las fuerzas que se apliquen y de las dimensiones. Eso ya es como más de ingeniería, ¿cierto? Sí, eso es más de ingeniería, aunque eso de las divisiones es lo que les voy a enseñar en predimensionamiento, para que lo tengan en cuenta al diseñar una construcción arquitectónica, cuando ustedes vayan a colocar las columnas, que no las coloquen muy pequeñas para que no haya reprocesos. Lo que les dije, o sea, de pronto colocan la columna muy grande o muy pequeña, o la colocan grande porque quieren que sea grande, entonces esa columna quizás sea más pequeña, pero se pueda recubrir con drywall para que parezca más grande y por ahí se puede esconder la tubería o cosas similares. Entonces, Profe, y una pregunta, por ejemplo, para esa luz de 370, ¿qué dimensionamiento mínimo puede tener la viga de concreto? una de 370, aproximadamente por ahí se debe utilizar una IP200 o una IP180. IP200 es bien comercial, entonces es mejor a veces pedir la IP200, aunque ahí funcionaría una IP180. Listo, profe. Gracias por resolverme la duda. Listo, y todos los perfiles en Almayena, en Colombia, ahora son es cumpliendo esa norma, la 572 grados 50, que tiene 3.600, un límite de fluencia de 3.600 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, entonces ahora en las estructuras en Colombia. Bueno, vemos que las estructuras en Colombia pues están incrementando cada vez más. O sea, hay más construcciones que contienen arquitectura industrial o arquitectura de acero en Colombia y hasta ahora
está entrando el steel framing aquí en Colombia, aunque las estructuras de acero se han utilizado desde el siglo XIX cuando se comenzaron a construir los puertos de Santa Marta de Buenaventura. Entonces, pues allí en esos puertos es donde las primeras partes donde se empezó a utilizar las estructuras metálicas, puentes, grúas, y cuando entró al país el ferrocarril. Pero empresas como SAD Estructuras Metálicas, que es una empresa vieja y era una empresa buena que se acabó el año pasado, que vamos a ver más adelante. Esa empresa construyó varios puentes sobre el río Magdalena y era con HB, las dos empresas de estructuras metálicas más grandes de Colombia. Entonces, pues vamos a ver aquí las páginas de unas empresas de estructuras metálicas grandes. Aquí vamos a ver la de HB, que les dije que, bueno, es una empresa es la empresa más grande de estructuras metálicas actualmente. ¿Sí reconocen esta obra, este proyecto? Bueno, ese Aeropuerto El Dorado. Sí, ese es el terminal de pasajeros del Aeropuerto El Dorado. HB realizó la construcción de la mayor área de la cubierta de la terminal de pasajeros del Aeropuerto El Dorado. La otra empresa que fabricó esa estructura fue Stal. ¿Y HB sí han oído hablar de esta empresa o no? HB. Queda en Fontibón y es una empresa bastante antigua que hacía puentes en Colombia. Sí, esa Isaac. Entonces, pues aquí en estas fotos vemos que ellos contribuyeron para el atrio y están contribuyendo para la nueva torre del atrio. ¿Sí saben que el atrio es una torre que queda en la Caracas con 26? Aquí se ve listo. Aquí se ve la planta de HB Estructuras Metálicas. Se ven los puentes grúas, aunque esto es una de las plantas. Tienen otro módulo. Y aquí vemos que también participan en proyectos de infraestructura. También participan en puentes, así como mencionó Edgar. Y pues aquí vemos la otra empresa que también participó en la fabricación de la estructura metálica de cubierta del terminal de pasajeros del Aeropuerto El Dorado. Está la ingeniería, que antes era una empresa mediana, pero ahora es una empresa grande, ya que ha hecho proyectos más grandes y pues tiene muchos proyectos. También realizó toda la estructura metálica del Plaza Claro y cubiertas como esta de este estadio. Y puentes también ha fabricado. Y los puentes y estaciones de Transmilenio. Aquí vamos a ver algunos proyectos así rápidamente, así pequeños, de los que ha fabricado, o sea, estructuras para edificaciones, naves industriales. Aquí estas estructuras para puentes y plantas industriales. Y aquí para viaductos, aquí construcciones de todo tipo, o sea, también realizan, aparte de las estructuras metálicas, construcciones industriales y estructuras de acero arquitectónicamente expuestas, que estas las vamos a ver en la ETC 5832. O sea, esta estructura arquitectónicamente expuesta se llama así porque es más costosa, no debe tener ningún defecto, y pues la vamos a ver bien en el transcurso del curso cuando veamos esa norma, la NTC 5832. Eso, arquitectónicamente expuesta, significa que no debe tener ni soldaduras a la vista, ni elementos, por ejemplo, un cordón de soldadura en medio de dos perfiles. Eso no lo permite. Mientras que las estructuras convencionales o estructuras industriales sí se pueden tener cordones de soldadura a la vista, las arquitectónicamente expuestas son más costosas porque se deben comprar perfilerías, muchas perfilerías, o sea, no se permite añadir añadiduras. En cambio, las otras estructuras sí, según esa norma, la NTC 5832. A esta empresa Tecmo, esta fue la que fabricó estas riostras para el edificio Atrio.
sí ya identifican ese edificio, ¿sí? Y que está en construcción o en diseño la otra torre que es más alta. Esta es la misma torre en la que participó HB, que queda en la carrera en la Caracas con 26. Y esta Telmo, el dueño de esta empresa es el señor Gabriel Valencia Clemen, que es creo que el profesor más importante de estructuras metálicas de Colombia. Él enseña en posgrados y ha participado en la elaboración de la NSR10. Tiene 2 libros, uno se encuentra en la bibliografía del sílabus que les entregué sobre inspección de estructuras metálicas, y otro es sobre cálculo de estructuras metálicas de acuerdo a la NSR10. O sea, yo creo que Gabriel Valencia Clemen es el señor que más sabe de estructuras metálicas de Colombia y es el dueño de esta empresa. Esta empresa también fabricó el cubo del hotel que se encuentra en la calle 26 con Avenida Rojas. ¿Si han visto un edificio que tiene un cubo flotante rojo? Que queda en la 26 con... La Recife. Con Boyacá. Sí, casi con Boyacá, más en la Avenida Rojas que en la Boyacá. Ese lo fabricó esta empresa Tecmo. Y ha fabricado otros proyectos como el Columbus en Cartagena para Cementos Argos. Entonces ese es entre esta Tecmo, entre B&B, que es esta otra empresa que en esta sí yo trabajé. Esta empresa también es grande con respecto a los proyectos, aunque la planta no es tan grande, pero sí esta empresa es de importancia en el país. Fabricó junto a Tecmo el proyecto de Columbus de Cementería de Argos, que es uno de los proyectos más grandes de estructura metálica, realizado entre los años 2008 y 2010. Este estadio fue reforzado por esta empresa B&B Estructuras Metálicas, realizó todo el reforzamiento y las cubiertas, y yo participé en el diseño y elaboración de esas cubiertas. Este estadio se llama Hernán Ramírez Villegas y queda en Pereira y fue remodelado para el Mundial de Sub-20 en el año 2010 o 2011, creo. Y también esta empresa ha participado, bueno, ha hecho varios puentes peatonales, puentes especiales así en Bogotá, como el puente que queda ahí mismo en la 26 con Rojas, que es un puente colgante blanco, y el puente que queda en la autopista norte cerca de Teletón. Son de la misma forma, esos fueron diseñados y fabricados por esta empresa. Bueno, esas son empresas grandes, ahora unas empresas medianas, porque pues aquí en Colombia hay mucha competitividad entre las empresas de estructuras metálicas, y eso pues ha afectado a las empresas medianas y a las empresas grandes, tanto que, como mencioné, estas empresas grandes de estructuras metálicas tienen que competir a veces con talleres de ornamentación. Aunque esas empresas de estructura metálica grandes nada más se dedican a fabricar proyectos importantes que cuenten con aproximadamente 50 toneladas para arriba. Si no pesa más de eso, pues no le dan mucha importancia al proyecto. O sea, hacen licitaciones por proyectos grandes, mientras que las empresas medianas sí compiten con talleres y con otras empresas, que con las empresas grandes a veces obtienen proyectos grandes, pero con bajas utilidades o medianas. Esta es una empresa mediana de estructuras metálicas que se llama Harco, que ha realizado proyectos grandes como las cubiertas de centros comerciales, la cubierta del centro comercial de Villamayor y unos centros comerciales en Barranquilla. Esto es de Barranquilla. En esta empresa yo también trabajé. Fui residente en un edificio para CAS, para constructora Solarti. Ellos también realizaron el reforzamiento de la cubierta del hotel del Salto de Tequendama, en Jarco. Y pues han realizado varias bodegas. Esta empresa se deriva de otra empresa que se llamaba Construacero, pero que esa empresa Construacero se acabó en el año 1998, en el gobierno de Samper, que ahí se acabaron muchas empresas constructoras.
Esta empresa se acabó y el que la fundó ese era el gerente técnico de esa empresa, Construacero Cundinamarca, porque aún existe Construacero Medellín. Y es una de las empresas medianas de Medellín, Construacero Medellín. Esta otra empresa se llama CMA Estructuras Metálicas. Es una empresa mediana. Mediana Estructuras Metálicas también ha construido proyectos grandes. Y en ella pues trabajan algunos integrantes de otras empresas que eran grandes, de SAC Estructuras Metálicas, sobre todo de esa empresa que ya no existe. Esta otra empresa que se llama Metalcon, y bueno, esta queda en Funza, en la vía entre Funza y Siberia, y esta B&B también queda en Funza, y esta también quedan por el mismo trayecto entre Funza y Siberia. Esta Tenmo que sí queda después del puente del río Bogotá, en la calle 80, aproximadamente en el kilómetro por ahí 2 de la autopista Medellín. Y esta Harco tiene la planta en Madrid, en Puente Piedra, pero las oficinas son en North Point. Esta CMA tiene las oficinas al norte en la carrera 128 con 14, pero también tiene la planta en Funza. Y esta Strumetal, bueno, Strumetal que no tiene página, pero esta es la empresa más grande de Cali de estructuras metálicas. Y la empresa más grande de estructuras de Medellín se llama Seno, aunque ahorita tienes un elemento o un producto que se llama Mecano, que son estructuras para estanterías, o para otras se utilizan para las blindobarras o escalerillas para elementos eléctricos. Y bueno, entonces ahora sí les voy a mostrar la presentación de SAC, que era la empresa más grande de estructuras metálicas. Esa SAC tenía una planta inmensa, una planta grande. Ellos fueron, entre sus últimos proyectos se encuentra un edificio de Corferias, el Agora, y esta que es la torre Muisca del aeropuerto El Dorado. Aquí en la planta se ve cómo se realiza el premontaje de esa torre gigante. Aquí se ven las personas pequeñitas y la planta de SAC Estructuras Metálicas era muy grande. Vean esos puentegrúas de 12.5 toneladas. Aquí también se ve parte de la torre Muisca, que es la nueva torre del aeropuerto El Dorado, en su premontaje, y aquí se ven piezas de esa torre Muisca del aeropuerto El Dorado. Aquí se ve la fabricación de puentes peatonales del IDU o Transmilenio, y aquí la fabricación de estructura para tanques. Aquí se ven también las vigas la planta que tenía SAP, que pues tiene varias naves. Esta es una nave, esta es otra. Y aquí se ve el montaje de la torre Muisca del aeropuerto El Dorado. Su cliente era FCC, que era el contratista del Aerocivil. Entonces esa torre tiene 1.200 toneladas. Y pues es la torre actual del aeropuerto El Dorado cuando demolieron la antigua. El núcleo es de concreto y el perímetro de estructura metálica. Fue uno de los últimos proyectos de SAC. Esta es una fachada en volado. Aquí vemos que las estructuras superiores, las vigas superiores, son las que sostienen por medio de celosías y riostras las estructuras inferiores, ya que estos volados son de aproximadamente 5 metros por lado y lado. En esta empresa SAC Estructuras Metálicas yo también trabajé entre los años 2008 a 2009. Y esto también fabricaron la cubierta del Centro Comercial Andino. Y cuando trabajé allí también realizaron la construcción de las vigas girder, que son vigas de aproximadamente 2 metros o más de altas en Almayena, para la planta de clinkerización de Cementería Argos allá en Cartagena. Mientras que las otras empresas, Tecno y B&B Estructuras Metálicas, fabricaron las bodegas para Columbus, allá mismo en Cartagena. SAC Estructuras Metálicas fabricó lo más grande, que eran las vigas girder
gigantes, de 2 metros para ese edificio gigante de alta clinkerización de Cementos Argos. Y esta empresa, SAD Estructuras Metálicas, también construyó los puentes más grandes de estructuras que se encuentran en los ríos de Colombia, junto con HB. O sea, eran las 2 empresas potentes de estructuras metálicas para puentes, pero HB sí continuó, en cambio SAC, pues ya no. Esta es la planta de Columbus, que es gigante. Estos pedestales son más altos que una persona en Cartagena. Y aquí pues se ve una grúa PH al lado. Este es uno de los edificios de esa planta. Y aquí se ve también la estructura de un puerto en Santa Marta, que es el cargador de buques Carbozán en Santa Marta. Y bueno, aquí se ve este puente que lo mostré ayer, sino que modelado en Tecla Structures. Esta es también una de las obras recientes de SAD Estructuras Metálicas. Aquí se ven los pendolones o cables y esta que es la estructura principal del puente. Aquí se ve lo que les dije, que la estructura del puente, pues en realidad el acero no es buen material para la fatiga y por eso siempre el puente vehicular tiene concreto, asfáltico e hidráulico. Aquí vemos otro puente montado por la empresa SAD Estructuras Metálicas. Aquí se ven los pendolones, estos clévices que son la unión entre la catenaria, que este cable de los puentes se llama catenaria. Estos verticales se llaman pendolones. Estas torres de un puente colgante, que este es un tipo de puente colgante, se llaman mastiles estas torres. Y aquí vemos que la estructura principal del puente está hecha en celosía. Aquí vemos otra de las obras de SAD Estructuras Metálicas, que es un puente peatonal. Bueno, este se ubica en la autopista norte con calle 192. Y esto es un colegio que se realizó totalmente en estructura metálica. Las mismas fachadas eran la estructura de ese colegio. Bueno, esto sí lo voy a explicar en el flujo de trabajo del diseño, de la fabricación y el montaje de estructuras metálicas. Y voy a ponerles un video de cómo resultó al final SAD Estructuras Metálicas. Esto es de 1 minuto. Jorge, ¿le puede mejorar el sonido? Bueno, ya lo vuelvo a poner. No, que eso es lo máximo. Me va a tocar No, con los 2 chulitos del... No, eso es lo máximo en este computador. Es que este computador que tengo de noche en este momento no tiene tanto volumen. Pues lo voy a poner y les voy a compartir el link. Además, desde el día 23 de agosto sometió al artículo 140 y otros trabajadores sometió a vacaciones pendientes, las cuales no fueron pagas tampoco. En cambio, la empresa fue cerrada y legalmente tiene avisos precedentes donde Hacienda se comunicaron con nosotros para proponernos saltar las actividades laborales por equipos y herramientas que además de ser obsoletas fue la manera de pago que esperamos para cumplir con nuestras obligaciones económicas diarias. También queremos denunciar que en los últimos días los directivos de la empresa han enviado personal a sabotear nuestra huelga. Pero les queremos decir que nuestra huelga es una huelga pacífica y eso no nos vamos de acá hasta que no se nos solucione nuestra problemática.
Gracias. Bueno, el final de esa empresa, SAB Estructuras Metálicas, pues resultó debido a que el hermano del dueño, que se llamaba Santiago Correa, se la quitó por un pleito que tuvieron y tuvo mala administración, dejó al hijo a cargo que se llamaba Juan Manuel Correa, que ahí lo mencionaron, y acabaron con esa empresa, o sea, cambiaron al personal que era muy especializado, así como habían hablado, por otros personales. Despidieron, tuvo muchos despidos en estos últimos años, desde el año 2012 hasta el año pasado, y así fueron acabando con esa empresa hasta que la terminaron el año pasado. Y la cogió una empresa que se llamaba Graitec. Y pues aquí vemos que pues, las estructuras metálicas en este momento son una rama muy reñida aquí en Colombia, aunque es interesante, pero para arquitectura, pues los arquitectos por lo general siempre contratan a las empresas de estructura metálica, y en las empresas de estructura metálica siempre trabajan arquitectos e ingenieros, no importan los cargos, los cuales vamos a ver en los grupos de trabajo de estructuras metálicas. ¿Tienen alguna pregunta? Si alcanzaron a oír el video, pues si no alcanzaron, yo de todas formas se envío, eso está en YouTube. Muy interesante, profe, gracias. Sí, bueno, sí, eso ocurrió con esa empresa y también otra que trabajé que se llama Aceral, aunque en Aceral no ocurrió que se acabó esa empresa porque la vendió al hermano, porque el hermano se la quitó ni nada de eso, sino porque esa empresa sí tenía, o sea, esa empresa pagaba salarios buenos, y pues en las empresas de estructuras metálicas medianas y pequeñas no son muy buenos los pagos, debido a que estas empresas tienen que vender los productos también baratos, debido a la competencia que hay de las empresas de estructuras metálicas aquí en Colombia. Entonces, Aceral, como tenía buenos pagos, pues se fue acabando debido a la competencia, debido a que la competencia vendía las estructuras más económicas. Aceral era de los mismos dueños del aceite de la sevillana, o sea, de Acegrasas, por eso el nombre es parecido, Aceral y Acegrasas, y Acepac, de Frigorífico Guadalupe, y de Racafé, y de otra empresa llamada Automarcali, que son los que venden carros. Esas empresas son de los mismos dueños de unos señores que se llaman Espinosa, y Aceral también se acabó, y SAC, Estructura Metálica, era de los señores Correa, y también se acabó. Y esas dos empresas eran grandes estructuras metálicas aquí en Colombia. Aceral sí se acabó como en el año 2018, entre 2017 y 2018. Y SAC Estructuras Metálicas el año pasado. Esto fue lo último, así el sindicato ahí protestando. Y pues vamos a ver las normas así rápidamente, porque después sí las vamos a ver, o en el transcurso del curso las vamos a ver bien detalladamente, sobre todo unos capítulos. Entonces pues les voy a decir qué capítulos lean de esas normas. Entonces bueno, la norma en SR10 que la deben conocer, y esta la consiguen en Google fácil. Pero el título que vamos a ver es este título, el título F, estructuras metálicas. Aunque también se utiliza mucho el título B de cargas, donde la NCD10 recomienda cuáles son las cargas vivas para determinada construcción y cuáles son las cargas muertas de viento, y cómo se realiza el análisis sísmico. Aunque es importante aquí las cargas, bueno, que ustedes vean las tablas de las cargas vivas que tiene una construcción, si no las han visto. Y aquí el título A, como vimos ayer, el título A es donde nos indican cuáles son los sistemas estructurales, y aquí están viendo donde indican dónde o cuáles zonas son las de mayor riesgo sísmico en Colombia. Aquí estos títulos son de acuerdo al material, pero este seguramente es el que ustedes vieron en las estructuras 1, y este es el que vamos a ver en este curso, estructuras metálicas, el título F. Entonces voy a bajar hasta el título F, ya que pues queda poco tiempo, así para decirles que lean
el capítulo 1 y 2 del título F. Vayan leyéndolo, que allí hay muchos conceptos en los cuales pues les pueden ayudar para las tareas y también para el transcurso del semestre, porque hay demasiados conceptos, son aproximadamente 3 o 4 hojas de conceptos en el capítulo 2 del título F. No recuerdo la página. Un momento. Bueno, aquí es el título F. El título F. Estructuras metálicas. Entonces el capítulo 1 pues nos indica lo que les he explicado, que las estructuras metálicas no solamente son las estructuras de acero, sino también las de aluminio, que las vemos en el capítulo F5, y pues del capítulo 1 al 4 es estructuras de acero. Aquí en el capítulo 4 vemos los elementos de acero laminados, de lámina delgada o perlines, como llaman a los perfiles de lámina delgada, se les denomina perlines, y los fabrican las empresas Acesco y Corpacero, principalmente aquí en Colombia. Entonces aquí bueno, nos muestra unos conceptos, los alcances que tiene este título, y aquí todos los conceptos, muchos conceptos de los cuales unos vamos a ver, otros no mañana, pero es importante que ustedes los lean. Entonces es importante que lean eso, porque pues en la evaluación de pronto pregunto algunos conceptos de todos estos que tienen el título F de la NSR 10. Todos estos conceptos. Y en el siguiente capítulo nos indica las características que debe tener un plano de estructuras metálicas. Aquí nos indica las abreviaturas, pero esto más para fórmulas, eso no lo vamos a ver. Las fórmulas, todas estas fórmulas para el diseño de estructuras metálicas en el aspecto de esfuerzos. Bueno. Ahí está. Bueno, aquí vemos las características del modelado, pero más arriba, aquí vemos las características de fabricación y montaje, donde recomiendan leer la NTC 5832. Y voy a abrir rápidamente la NTC 5832. Bueno, voy a mostrarle la NTC 5832. Ya son las 1:58. Entonces, aquí se ven las características de los planos. En el F216, y aquí las características que debe tener el diseño de estructuras metálicas. En el F22, pero todo lo del capítulo F22 es de recomendaciones y de fórmulas para el diseño de estructuras metálicas. Esta es la norma NTC 5832. Esta sí la utilizan mucho los arquitectos interventores, arquitectos residentes. Esta norma que se llama Prácticas Normalizadas para Fabricación y Montajes de Estructuras en Acero, Edificios y Puentes. Y pues aquí es donde aparecen las estructuras arquitectónicamente expuestas que les mencioné, y aquí inicialmente aparecen muchas de las empresas que les mencioné, que contribuyeron a la elaboración de esta norma. Y aquí lo que contiene esta norma. Los conceptos, aquí también contiene muchos términos y definiciones, generalidades. La clasificación de elementos, que deben tener las memorias de cálculo, o sea, lo que ustedes deben exigirle a un ingeniero estructural que entregue.
al menos en los títulos uno se puede dar cuenta si la memoria de cálculo está completa o no. Los planos estructurales aquí también nos dice que deben tener los planos de diseño estructurales, los planos de taller y los planos de montaje. Estos planos estructurales son los que se presentan a la curaduría. Los otros dos sí sirven para fabricación y montaje de las estructuras. Y todo esto es lo que debe revisar un inspector o interventor de estructuras metálicas. Por ejemplo, con esta norma se puede defender el residente de lo que esté diciendo un interventor y no tenga razón, así como el interventor también con esta norma puede exigirle a un residente de una obra qué es lo que él quiere que se cumpla en esa obra. Y aquí pues la inspección de la estructura, así en general, pero esto se agranda más en el libro que les he mencionado del ingeniero Gabriel Valencia Clema, dueño de Telmo. Aquí es donde se mencionan las estructuras de acero expuestas arquitectónicamente, que son más costosas porque requieren que no se usen residuos de perfilería, sino que todos sean completos, o sea, no haya cordones intermedios, entre otras características que deben tener esas estructuras, que son más artísticas, o sea, que prestan tanto la función estructural como artística. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Nos vemos mañana. Ya son las 10:01. Muy interesante, gracias, profe. No, profe, muchas gracias. Gracias. Listo, bueno, entonces hasta mañana. Gracias, profe. No, listo. Profe, ya ahí al grupo envié el cuadro con los grupos ya como quedaron. Listo. Entonces falta es asignarles como la estructura. Bueno, listo. O ahí lo modificas. Pero Listo. ya quedamos todos. Listo, bueno. No, entonces el fin de semana me dedico allá a buscar proyectos. Listo, sí, señor. Gracias. Listo, profe, que esté bien, gracias. Bueno, listo. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches, gracias. Hasta mañana, profe. Hasta mañana que vemos. Profe, gracias, buenas noches. Gracias, profe. Bueno. Profe, mañana nos mandamos la tarea. Listo, bueno. Listo. ¿Se la enviamos al WhatsApp, profe? ¿Se la enviamos al WhatsApp? ¿Qué cosa? La tarea, profe, de los conceptos. Que si la sí. enviamos al WhatsApp o te la enviamos a algún correo o la apuntamos en la Sí, plataforma. lo voy a escribir al correo. Bueno, lo voy a A escribir. la plataforma, una carpeta, profe. Sí. ¿Y a qué hora, profe? ¿O hasta qué hora se podría? Bueno, mañana hasta las 12 de la noche. Listo, profe. Y, bueno, entonces nos avisa si a la plataforma o si no, al WhatsApp. Esta y ya las otras a la plataforma. Nos cuentas, a ver. Sí, bueno, mientras tanto yo estoy escribiendo mi WhatsApp, mi correo en el WhatsApp. Listo, profe. Vale, gracias. Correo. Gracias, profe. Listo, profe, gracias. Gracias, Bueno, profe. Buenas noches. bueno, Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, que estén bien. Listo, profe, hasta mañana, gracias. No, ustedes.